en todas las
Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Milton, Brigitte, Luis? Bien, profesor, Buenas gracias. noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, hoy día nos toca revisar un poco de integrales, pero ahora vamos a pasar a integrales de línea, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar en magnetismo, en el tema que estamos avanzando desde la semana pasada? Entonces, a ver, ¿dónde está? Semana 9. Buenas noches, Gelín, Juan. Buenas noches. Ya, ahí está. Ok, vamos a ver lo que es integrales, integrales en línea, ¿sí? Que lo vamos a usar para campos vectoriales. Y los campos vectoriales justamente son los campos que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Hemos visto campos magnéticos, perdón, campos eléctricos primero, y ahora estamos viendo campos magnéticos, ¿sí o no? Entonces vamos a ver cómo aplicar esta integral a este tipo de campos, ¿ok? Ese es el trabajo del día de hoy. Entonces vamos a estudiar un poco de estas integrales, ese es el logro de sesión del día de hoy, resolviendo algunos ejercicios. Vamos a ver lo que es campo vectorial, vamos a ver lo que son integrales de línea aplicados en campo vectorial, y luego vamos a determinar algunos ejercicios. A ver, hoy creo que será... creo que se movió un poco. A ver, para iniciar con... uy, ¿qué pasa aquí? Para iniciar, para que no sea algo abstracto, vamos a determinar cómo, cómo es cómo es el integral en línea, ¿sí? Después pasamos a explicar cómo es que se da la obtención de esta integral. Ahora, esta integral ya lo hemos visto. Esta integral ya lo hemos visto básicamente en física 1, ¿sí? Pero no lo hemos llamado así porque lo hemos aplicado directamente. Entonces, esta integral corresponde, cuando queremos determinar la integral de línea, corresponde a una integral de esta forma. Un integral evaluado en una curva, por eso le ponemos c, de una función, ¿sí? Pero esta función es un vector. Esta función es un vector. Por ejemplo, podría ser ese vector
en X e Y, ¿sí? Y este vector está multiplicando de manera vectorial, pero en un producto punto, con un diferencial de una trayectoria, que también es un vector, ¿ok? Que también es un vector. Entonces, F, ¿qué cosa es? F, que varía en el X, en el eje X, o que depende del eje X y del eje Y, es una función, es un vector, que es la combinación lineal de una función que está evaluado en X y Y para el eje X, ¿sí? Por eso el vector unitario Y, más eh, otro vector Q, que también está evaluado en X y Y, evaluado en el eje Y. ¿Ok? Es un vector, porque esto también lo podemos escribir así. X, Y, punto Q, X, Y. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no? ¿Vectores? ¿Se acuerdan vectores o no? A es igual a X, Y. Por ejemplo, este es un vector, ¿no? Ahora el vector F, que está evaluado en X y Y, corresponde a el eje X y el eje Y, pero son funciones que dependen justamente de esos dos ejes. ¿Ok? Y el vector R también es una función. También es una función que va a depender ahora de otra variable, una variable t. Una variable t que está en función también, como es un vector, en función de x, que varía también en t para el eje x, ¿sí? Más otro para y, que también varía eh, por la variable t en el eje j. O sea, es un xt, coma, y, de esa forma. ¿Ok? Cuando vamos a desarrollar este ejercicio, ahorita todavía no lo vamos a explicar, esto se va a convertir en una ecuación de esta forma. X, y, punto, eh, derivada, derivada. Sí, derivada del vector R, la primera derivada del vector R, ¿sí? Por diferencial de t. A esto queremos llegar. A esta ecuación queremos llegar. Entonces, cuando apliquemos este integral eh, en campos vectoriales, como un campo magnético, vamos a aplicar esta ecuación, ¿sí? Ahora, si te estás perdiendo, recuerda que si yo tengo un vector A, que es 2,3, y un vector B, que es -1,2, ¿cuál era el producto punto de estos dos vectores? ¿Recuerdas? ¿Cómo determinabas el producto punto? ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Cómo determinabas el producto punto de esos dos vectores? El producto 2,3 punto -1,2. ¿Qué hacías? Multiplicabas componente semejante con el componente semejante y lo sumabas con el componente semejante del otro componente semejante. O sea, el valor de x con el valor de x del otro vector y el valor y con el valor y del otro vector. ¿Sí o no? O sea que este era 2 por -1 más 3 por 2. ¿Sí o no? Y esto salía, ¿cuánto sería esto? 3 por 2, 6, menos 2, 4. 4. ¿Sí o no?
Pero también utilizabas el producto punto para determinar que era, ¿cuál era la otra ecuación para determinar el producto punto? Era módulo del vector A por módulo del vector B, y esto por una función trigonométrica, coseno o seno, ¿recuerdan? Coseno o seno, producto punto, coseno, profesor. ¿Sí o no? Coseno. Acuérdense de esto, ¿ah? Ya está. Eso es el producto punto que vamos a ver, perdón, la integral de línea que vamos a ver el día de hoy. Sí, inclusive podemos ir directamente a hacer los ejercicios, que son dos aquí, dos ejercicios que tenemos aquí. Lo vamos a hacer, ¿no? Aquí ya está desarrollado, pero hay que hacerlo para que se entienda. Ok, podemos ir directamente sin pasar por qué es un campo eléctrico, qué es un campo vectorial, que ya lo sabemos, ¿sí o no? Este, y luego determinar la ecuación. Esta ecuación se ve feita, ¿no? Esto de aquí es la ecuación que les he mostrado. Esta ecuación de aquí es la ecuación que les he mostrado. Ya, vamos a ver entonces. A ver, determinemos por algo que conocemos. Empecemos por algo que conocemos. Porque, repito, este integral de línea ya lo hemos visto. Por ejemplo, cuando queríamos determinar el trabajo, imagínate que vamos a determinar, recuerda el trabajo, energía. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo lo determinabas? Tenías aquí un bloquecito, ¿sí o no? Un bloque. Y este se movía una trayectoria, ¿sí? Para lo cual, si tú querías mover este bloque en una distancia, por ejemplo, ¿sí? O x1 y x2, que esa distancia vale A, tú necesitabas una fuerza, por ejemplo, esta fuerza de aquí, ¿sí o no? Vamos a ponerle distancia, ¿ya? Para determinar el trabajo, para determinar el trabajo de esa fuerza que le ejerce al bloque, ¿cómo determinabas la ecuación del trabajo aquí? Imagínate que el ángulo aquí era teta. ¿Cómo determinabas el trabajo? Fuerza por ¿Recuerdas? distancia. Fuerza por distancia, ¿no? Pero era fuerza por distancia cuando Pero el para vector altura, fuerza y la trayectoria eran paralelos, ¿sí o no? ¿O no? Eran coseno. paralelos. Ok, Coseno, coseno. profe, Ta- coseno. Aquí sería F. Tendrías que determinar entonces Coseno el ángulo. el coseno de esa fuerza, ¿no? Que es este de aquí. Este sería el F, coseno de teta. Entonces, ahí sí podrías aplicar fuerza por distancia, ¿sí o no? Entonces, aquí era fuerza por coseno de teta y todo esto multiplicado por distancia, ¿ok? Pero si tú ordenas esta ecuación, si tú ordenas esta ecuación, eh, sería F por distancia y por coseno de teta, ¿sí o no? Ahora, este f de coseno de teta, ¿no lo vimos ahorita? ¿Qué es el f de coseno de teta? Es la multiplicación punto de dos vectores, ¿o no? Producto punto de dos vectores. Entonces, en realidad, esta ecuación quedaría como producto punto del vector fuerza por producto punto del vector distancia. ¿Dónde el vector distancia solo está en el eje X? Entonces sería x2 menos x1. Perdón, sí, x2 menos x1 en el eje Y. ¿Sí o no?
¿Esta ecuación no se parece o no se parece a esta integral de línea que les he mostrado al inicio? ¿Se parece o no se parece? Este de aquí. ¿Sí o no? Se parece a esta línea. Entonces, en realidad esa integral lo hemos visto ya, pero en una aplicación directa. En una aplicación directa. ¿Ok? Ya está. Ahora, entonces repitamos lo que hemos comentado acerca de los campos vectoriales. ¿Qué sería un campo vectorial? Vamos con otra diapositiva. ¿Qué sería un campo vectorial? Y apliquemos eso para determinar nuestra ecuación de línea. Entonces, imagínate que yo tengo aquí uy, imagínate que yo tengo aquí mi eje X y mi eje X y mi eje Y. Y yo quiero determinar cómo es que varía una función XY que tiene una componente P, el mismo que les había comentado, ¿ah? Una componente P que varía en XY, para el componente Y, para el componente Y, perdón, más una componente Q, que también varía en XY, para el componente Y. ¿Ok? Quiere decir que para un punto X y Y, para un punto X y Y, si tú analizas esta función en un punto X y Y, por ejemplo, en el punto X aquí, y para el punto Y por aquí, en este punto, en la función fxy, que es un vector, podría ser, por ejemplo, este vector. Ese sería la función f ahí. ¿Ok? Porque es un vector, dijimos, ¿no? En el punto x y y, si tú analizas, por ejemplo, en el punto 2,2, imagínate, ¿ah? 2,3 para la función f, esto te va a salir, vamos a poner solo un ejemplo, eh, 3,8 o 3i más 8j. Y eso es un vector, ¿cierto? O sea, por este lado 3 y por este lado 8. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que para cada punto X y Y se va a obtener un vector? ¿Eso se entiende? Coménteme, por favor. O ya estamos volando. A ver, coménteme. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, voy a preguntar igual, ¿ah? Ok, Ronnie. Vamos a repetir. ¿Cuál es el audio correcto aquí? Entonces, de nuevo, mira, yo tengo una función fxy que tiene dos componentes, ¿no? O sea, es un vector que tiene componente i y que tiene componente j. Pero cada uno de los componentes varía. Es es otra función. O sea, esta es una función vectorial que varía en dos funciones respecto al eje x y respecto al eje j. El primero le llamamos p y varía respecto a x y y. Ejemplo, a ver si nos entiende. Un fxy igual a 2x más y al cuadrado y más 3x más 1 sobre y. J. Esa es una función vectorial, donde la componente x es 2x más y al cuadrado, punto y coma, componente y, 3x más 1 sobre y. Analízalo en la función, en el componente 1, 1. Perdón, en el eje x igual a 1 y y igual a 1. Esa función, ese vector, ¿cómo te saldría? 3 por aquí y 4 por aquí. Pero este es un vector, que en el eje X va a ser 3 y en el eje Y va a ser 4. Es un vector. ¿Con cuánto de módulo? 5, ¿no? ¿Sí o no?
5, profe. Ahí está. Ese es un vector. Por eso les digo que es un vector ya más complicado, que cada uno de los componentes varía, recuerdo, a X y Y. Eso es lo que estoy explicando aquí. Ya, creo que ya se entendió. Voy a dejarlo ahí, vamos a ver si lo borramos más rápido. Entonces, ese vector que hemos dibujado como ejemplo a la derecha, pues es este vector. ¿Y qué pasa si analizo en otro punto? Por ejemplo, aquí, me va a salir otro vector diferente. Y si analizo por aquí, también. Y si analizo por aquí, también. Por aquí, también. Por aquí, también. Por aquí, también. ¿Entiendes? Bueno, esto de aquí, todo esto lo que estoy dibujando es un campo vectorial. Eso de ahí es un campo vectorial. Y justamente es lo que hemos analizado hasta ahora, ¿no? ¿Te acuerdas para tu imán? Bueno, si tú analizas el campo vectorial en cada punto, aquí va a haber un vector de ese campo. Aquí también, aquí también. Y cada uno varía, ¿no? Bueno, ese de ahí es un campo vectorial, pues. Ya está. Eso es un campo vectorial. Ahora, analicemos el trabajo que se puede dar para una curva que empieza en este punto, por ejemplo, que empieza en este punto, y vamos a pensar que tenga este recorrido. Perdón, mejor otro recorrido, para que te des cuenta. Imagínate que tenga este recorrido, ¿sí?